Hoy lo que vamos a realizar en este vídeo es una esfera realizada en mármol negro de Calatrava. Las dimensiones serán de 20 centímetros de diámetro y aquí tengo todos los dibujos que serán necesarios. No se ha necesitado ningún tipo de plantilla. Ya veréis como de aquí sacamos toda la esfera. Esta esfera la vamos a acabar con la radial, para después poderle dar el acabado que deseemos. Podría hojarda, pincel, tintero, con pequeños trozos, golpecitos de una fresa esférica que parezca algo más orgánico. Todo esto puede ser también sobre un pulido, sobre lo que queramos. Continuemos. Para su realización vamos a partir de un cubo de 20 centímetros. Él tiene que estar totalmente bien hecho a escuadra. Perfecta la escuadra. Todas las caras tienen que estar muy bien hechas en la escuadra para que se vea que coinciden. Y luego no utilizaremos ningún tipo de plantilla. He dibujado la sección. Partir de una sección cuadrangular para llegar a una esfera. Lo que he hecho primero es un prisma octogonal. Luego el prisma será de 16 lados, luego de 32 lados, y iremos siguiendo hasta que primero haremos un cilindro. Posteriormente este cilindro lo transformaremos en una esfera. No falta más que decir que del cubo, el centro de cada lado del cubo pertenece a la esfera, solo es un puntito en el centro de cada lado del cubo. Comencemos. Sobre las dos plantas del cubo dibujamos las dos plantas del cilindro. Después, en el dibujo que hemos realizado, aquí vemos que da 5 centímetros y 8 milímetros y medio. Y es lo que tendremos que hacer aquí. 5 centímetros y 8 milímetros y medio. Vamos a hacer. Si lo quisiéramos comprobar, veríamos como esta alineación y este plano que estamos dibujando se nos convierte en tangente a la circunferencia que hemos hecho. Una vez que hemos sacado los dibujos para sacar el prisma octogonal, las circunferencias y los chaflanes, vamos a comenzar. Podemos comenzar simplemente por esta primero. A ver, nos ponemos la mascarilla. Y la radial.
podemos ver, ya tenemos hecho el prisma octogonal. A continuación vamos a realizar los siguientes chaflanes: 2 centímetros y 1,5 milímetros para convertirlo en un prisma en vez de 8 lados, de 16. Si bien hay que tener claro que para realizar los chaflanes hay que llegar justo a la línea y dejarlo bien plano, ya que todos los puntos centrales ahora de estos planos y luego de estos que nos resulten aquí en el centro pertenecerán a la esfera. El puntito de la esfera, el que nos resulte aquí al hacer el chaflán, el centro será de la esfera, y así continuaremos hasta que lleguemos a hacer 32 lados o más, siempre multiplicando por 2 o 64, y luego matando todas las aristas para convertirlo en un cilindro. Como podemos ver, ya tenemos hecho un prisma de 16 lados, donde tenemos ya en el centro de cada lado sería un puntito de la esfera y los centros de la base. Teniendo aquí el dibujo de la esfera, podemos ver que el siguiente chaflán es de 1 centímetro por 1 centímetro. Vamos a continuar a hacer chaflanes de 1 centímetro por 1 centímetro.
Como podemos ver, ya tenemos hechos 32 lados. Ahora podríamos dibujar 64, pero como es tan poco lo que hay que quitar, no hace falta. Con que dividiéramos esto en 4 partes, pues tampoco hace falta mucho. Vemos que esto que nos queda aquí, esta distancia es similar o igual, debería ser igual a esa. Con lo cual, lo que hagamos aquí nos quedaría como esto. Y podemos hacerlos simplemente, pues como cualquier dibujante a ojo bien hecho, porque es muy poco lo que hay que quitar. Lo que digo, deberían ser iguales todos. Hacerlo a mano pues es aproximado, pero continuamos haciéndolo hasta llegar a la práctica. Como podéis ver, hasta ahora había trabajado con un disco de 180 milímetros de diámetro, pero ahora estoy con uno de 115, ya que es mucho más ligero y es como un poquito menos y es más fácil de controlar la profundidad. Ahora simplemente, si hay alguna arista que vemos más grande que la otra, la quitaríamos, pero yo continúo haciéndolo en esta dirección. Pasaría abundantemente las manos para ver que han desaparecido todas las aristas. Hay que comprobar que las aristas van desapareciendo. Como podemos ver, ya tenemos el cilindro hecho. Seguimos teniendo en el centro, pertenece a la esfera, y la línea que vendría aquí en el centro a 10 centímetros también sería parte de la esfera. Una línea así, trazáramos una línea aquí, sería una parte más de la esfera. Toda la línea. El siguiente paso, teniendo en cuenta que si lo cortara por en medio y hiciera una sección, en este corte podríamos dibujar la misma circunferencia y nos saldrían también los mismos cortes a chaflanes. Contando que sigue siendo una figura de revolución que se puede hacer en torno y este es el eje, lo que vamos a hacer a continuación es muy sencillo. Sería 5,86, que diga, de la arista hacia el interior.
y a continuación marcamos alrededor. Continuamos con el siguiente chaflán. Tenemos que ir haciéndolo de arista en arista y que nos quede siempre mirando del centro. Todas nos tienen que mirar hacia el centro y a la vertical. No podemos cruzarlo de distintas maneras. Aquí siempre sería y bien plano. Si lo cruzamos nos vamos a hundir en el centro. Siempre tendríamos que mirarlo vertical. Como había dicho, siempre se mira hacia el centro y en la verticalidad para comprobar que está plana. Una vez terminada toda la superficie del chaflán, procederemos a hacer los siguientes chaflanes. Como podéis ver, esta vez voy a hacer media esfera, que viene desde aquí hacia el centro, porque así apoyo bien. Vamos a continuar haciendo los siguientes chaflanes. Como podéis ver, los hemos dejado aquí anotados. El primero ha sido 5,86, el otro será de 2,15 y el otro de 1 centímetro. La esfera de 20. Continuemos. 2,15.
Bueno, continuamos dibujando los distintos chaflanes. El siguiente hemos dicho que era de 1 centímetro. Vamos a poner 1 centímetro. Un centímetro. La válida de arriba. Bueno, continuemos. Voy a coger la radial con el diámetro de 115 milímetros y hacer lo mismo. Planas hacia el eje, mirando hacia el centro, planas. Todas las superficies bien planas. Y ahora hacemos lo mismo que habíamos hecho antes. Todas las caras deben ser lo más iguales posible. Entonces sería dividirlas en 4 partes. La cuestión es que esta superficie del medio sea igual que esta igual que esta, y esta aquí, a mitad. Con lo cual, con matar un poquito los cantos, nos valdría. No hace falta dibujar mucho más. Aquí a la mitad, hasta el centro. Como podéis ver, toco a ver si hay algún bultito. Y aquí tendríamos media esfera terminada. Ahora continuaremos con la siguiente. Como podéis ver, ya he marcado el siguiente chaflán. Antes de marcarlo, para que no gire la parte esférica que ya he hecho, que es totalmente ya esférica, para que no gire, en este caso he cogido un poco de tela recia y un barreño. Es una tela de moqueta y la he introducido dentro para que se ajuste, y así poder cortar sin que se me mueva.
Pero estas soluciones son tantos como nos puede dar la imaginación. Podemos coger un barreño más grande, poner arena o un cubo o cualquier otro recipiente en el cual le pongamos bastante arena, le hagamos una cama y lo metamos dentro, ya no nos moverá después de hacerle un pequeño hueco para que se adapte. También podemos ponerle algunos trozos de madera, serrín, lo que queramos. Es tanto como la imaginación nos dé para que no se mueva para poderla calzar. Nos ponemos la mascarilla y a continuar. Siempre lo mismo, que quede bien plano, y siempre mirando hacia el centro y en la verticalidad. Nunca girarnos porque nos hundiríamos en el centro. Nunca nos debemos de girar a la regla, siempre en la verticalidad. Bueno, una vez que hemos acabado estos segundos chaflanes, ya solo nos resta hacer los terceros chaflanes, que eran de 1 centímetro a cada lado, que ahora dibujaremos ahora con el compás, y ya continuamos el trabajo. Si recordad, si no lo he dicho antes, que el centro de cada una de estas caras que estoy haciendo, y el punto de arriba, que sí que lo había dicho, todo el centro de estas caras y esta línea del centro del cilindro que había marcado pertenecen ya a la esfera. Ahora vamos a continuar dibujando el siguiente chaflán. Una vez que hemos acabado de dibujarlo, continuamos. Una vez que hemos acabado, ahora nos resta hacer lo mismo que hemos hecho antes, unos pequeños chaflanes. Una vez que hemos repasado con este pequeñito chaflán, atado estos cantos, que realmente simplemente ha sido matar los cantos, tocamos a ver si vemos algún gusto gordo, examinamos los perfiles. Para no encontrar ningún defecto apreciable, ya la damos por terminada, y aquí tenemos una esfera de misma piedra de calatrava que he dicho. Bueno, ahora ya nos restaría darle el acabado definitivo que deseara.